Me llamo Annette Conelli y tengo 36 años. El junio pasado, durante el 60 aniversario de bodas de mis abuelos, mi prima Paige repartió kits de ADN de 23 andme como recuerdos de la fiesta. 200 personas, 4 generaciones de los Conelli, llenaban el salón comunitario de St. Andrews, comiendo carne asada y brindando con copas. Todos se rieron de la idea. Mi abuela Marta sonrió y guardó la caja debajo de su silla. Mi mamá dijo que esos kits eran una tontería. Mi papá se fue directo al bar. 11 semanas después, los resultados destruyeron 3 matrimonios, cambiaron 2 documentos de herencia y revelaron que yo tenía una hermana biológica completa de la que nadie en mi familia había hablado en 39 años. Pero los resultados del ADN apenas eran el comienzo. Lo que mi abuela sacó de su joyero, lo que había estado escondiendo ahí desde 1985, esa fue la parte que hizo que toda la familia dejara de respirar. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Este canal comparte historias de fortaleza silenciosa, mujeres que enfrentaron traiciones, pusieron límites y se fueron bajo sus propios términos. Si es tu primera vez aquí, deja un comentario y suscríbete. Los Conelli son una familia de Columbus, Ohio, con 4 generaciones. La mayoría seguimos viviendo a menos de 40 minutos unos de otros. Mi abuelo Earl abrió una ferretería sobre la ruta 9 de enero de 1967. Mi abuela Marta llevaba las cuentas, y también llevaba las riendas de la familia, y nadie confundía cuál de las dos cosas tomaba más en serio. Yo crecí siendo hija única de Robert y Linda Conelli. Mi papá se quedó a cargo de la tienda después del derrame cerebral de mi abuelo. Mi mamá se quedó en casa y siempre cerca de Marta. Y yo, me convertí en la contadora de la familia antes incluso de terminar la carrera. Hice los impuestos de mi abuelo Earl cuando tenía 22 años, llené los papeles del Medicare para mis abuelos a los 25, organicé las hojas del fideicomiso a los 28. Para los 30, ya manejaba reclamos de seguros, reembolsos médicos y 3 declaraciones distintas de impuestos de propiedades. Lo hacía porque nadie más quería hacerlo, porque se me daban bien los números y porque pensaba que ser útil significaba ser valorada. No era así. En las reuniones familiares, mi mamá siempre presentaba a mis primos por sus logros. Paige era gerente de redes sociales. Dean Jr. estaba terminando derecho. Katie acababa de comprometerse. Y para mí siempre era, y Annette también vino. Nunca discutí eso. Tenía a mi esposo Mark, a nuestra hija Lily y un puesto como contadora senior en una firma regional donde ganaba $95,000 al año. Me decía a mí misma que el tema familiar no importaba. Pero notaba cosas. Siempre había sentido que me veía distinta a los demás. Tienes la misma mandíbula que tu papá, decían. Pero mi estatura, mis pómulos y mi sonrisa ligeramente torcida, nadie sabía de dónde venían. Lily también los heredó. Una vez Mark bromeó diciendo que la mitad de mis genes parecían venir de un extraño. No tenía idea de que tan cerca estaba de la verdad. Marta Conelli no pedía opiniones. Las imponía. Ella decidía dónde sería Acción de Gracias, quién se sentaba junto a quién, qué primos podían llevar pareja y cuáles no. Todo pasaba por Marta. Tenía 79 años y se movía por una habitación como una mujer a la que jamás le habían dicho no. Guardaba un joyero sobre la repisa de la sala. Era de caoba, con un broche de latón roto en una esquina desde que el tío Dean lo tiró accidentalmente en 1993. Lo tenía desde antes de que yo naciera. Cuando tenía 7 años le pregunté qué había dentro. Cosas viejas, respondió. Nada para niñas pequeñas. Nunca volví a preguntar. Nadie lo hacía. El joyero permanecía ahí año tras año, cerrado con llave, y a veces Marta lo miraba de reojo, como alguien que observa una puerta que desearía haber cerrado mejor. Mi mamá, Linda, era la soldado más obediente de Marta. Se sentaba donde Marta señalaba. Cocinaba lo que Marta pedía. Contestaba el teléfono al primer timbrazo cuando aparecía su número, incluso a las 11 de la noche o en plena Navidad. Una vez mi papá me dijo que Linda era así desde antes de casarse. Tu mamá la respeta, dijo él. Creo que la palabra correcta era le tiene miedo. Mi abuelo Earl era diferente. Después del derrame que sufrió hace 3 años, casi no hablaba. Pasaba el tiempo en silla de ruedas, normalmente arrinconado mientras Marta dominaba la habitación. Pero a veces me miraba. Miradas largas, fijas, con una expresión que nunca logré entender del todo. Parte tristeza, parte disculpa. Yo pensaba que solo estaba cansado. También estaba equivocada en eso. La fiesta de aniversario fue una producción de Marta. Ella eligió el salón, el catering, los centros de mesa y hasta el acomodo de invitados. 200 personas llenaron el salón comunitario de St. Andrews. Manteles blancos, un pastel en forma de iglesia y un micrófono en la mesa principal que Marta mantuvo al alcance toda la noche.
Mark y yo llegamos temprano para ayudar. Lily llevaba un vestido amarillo y encontró la mesa de postres enseguida. Mark cargó sillas plegables. Yo organicé la mesa de regalos porque eso es lo que hago, organizar cosas. Llegaron tíos, primos y familiares que no veía desde hacía años. Cannelis de Indiana y Kentucky, amigos de mis abuelos que olían a loción barata y todavía me preguntaban si ya estaba casada, aunque llevaba 8 años de matrimonio. Marta estaba sentada en la mesa principal con un saco color crema. Earl estaba junto a ella en su silla de ruedas. Dio un discurso sobre 60 años de matrimonio, sobre lealtad y sobre cómo la familia era lo único que permanecía. Todos aplaudieron. Earl no dijo nada. A las 8:15, Paige se puso de pie. Tenía 31 años, llena de energía y le encantaban los grandes gestos. Les traje un recuerdito a todos, anunció. Señaló las cajitas sobre cada mesa. Abrí la mía. Era un kit de 23 and-me. Pensé que sería divertido, dijo Paige al micrófono. Descubrir si de verdad todos somos con ella. El salón entero soltó una carcajada. La mayoría guardó las cajas en bolsas o bolsillos. Marta sonrió, pero por un segundo, solo uno, su mano apretó el descansabrazos de su silla. Yo lo noté. Nadie más lo hizo. Y en ese momento no pensé que significara nada. 11 semanas después, un martes por la noche de septiembre, abrí mis resultados. Lily ya dormía. Mark veía béisbol en la sala. Yo estaba en la mesa de la cocina con mi laptop. Y una taza de té que se enfrió antes de que recordara que existía. La composición genética era normal, principalmente europea del norte, algo de alemán, un poco de escandinavo, típico de los Conelli. Seguí bajando. Luego abrí la pestaña de familiares de ADN. La primera coincidencia era Mark, como esperaba. La segunda, un primo lejano. La tercera, alguien desconocido. La cuarta decía, hermana completa. El nombre era Lene Briggs. Me quedé mirando la pantalla, actualicé la página, pero el resultado seguía ahí. Hermana completa. 50% de ADN compartido. No media hermana. Completa. Nunca había escuchado el nombre Lene Briggs. Yo era hija única. Siempre había sido hija única. Cuando tenía 8 años, me senté en las piernas de mi mamá y le pregunté por qué no tenía hermanos. Ella me acarició el cabello y dijo, Dios solo nos dio a ti, corazón. Me quedé sentada en esa cocina durante 2 horas. El partido terminó. Mark entró para darme las buenas noches. Cerré la laptop y le dije que subiría pronto. No subí. Volví a abrirla y me quedé viendo el perfil de Lene Briggs. La foto era borrosa. No tenía biografía. Ninguna conexión compartida aparte de mí. Una hermana biológica completa viviendo en algún lugar de Ohio, según la configuración del perfil. Una persona que compartía mis padres, mi ADN y mi sangre, y en 36 años nadie de mi familia había mencionado jamás su nombre, según la nota en el expediente del hospital y varios registros que la doctora Cho encontró para corroborarlo. Marta propuso que Linda entregara a una de las gemelas a la familia Briggs. A cambio, Harold cancelaría la deuda de $14,000. Técnicamente, dijo la doctora Cho, no hubo intercambio de dinero, pero la deuda desapareció la semana después del nacimiento de Lene. Me quedé sentada en el estacionamiento de su oficina durante 40 minutos después de salir. Motor apagado, las manos sobre el volante, mirando el tablero. $14,000. En 1985 eso era muchísimo dinero. En 2025 era un auto usado, un semestre en un community college o la remodelación de una cocina. Eso fue lo que mi hermana valió para ellos. Mi abuela intercambió a un bebé para pagar una deuda de apuestas. Mi madre dejó que pasara. Mi padre estaba en la sala del hospital cuando nacimos las dos, y vio cómo se llevaban a una de nosotras. Manejé de regreso a casa por debajo del límite de velocidad porque las manos no dejaban de temblarme. Al día siguiente fui a casa de mi mamá. No llamé antes. Linda estaba en la cocina limpiando la barra. Pareció sorprendida de verme, pero sonrió. Annette, ¿quieres café? Claro, respondí. Me senté a la mesa mientras servía. No había preparado ningún discurso. Solo necesitaba ver su cara cuando respondiera. Mamá, ¿estuviste embarazada antes de mí? La taza que sostenía se quedó congelada a medio camino de la barra. 3 segundos de silencio. El grifo de la cocina goteó 2 veces. ¿Qué clase de pregunta es esa? Dijo. Una muy simple. No. Dejó la taza sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Tú fuiste mi primera hija. Lo sabes. Vi a mi madre mentirme en la cara sin siquiera parpadear. 39 años de práctica la habían vuelto perfecta. Las palabras salieron igual que siempre. Cálidas, medidas, con el suficiente dolor en la voz para hacerme sentir culpable por preguntar.
No insistí. Terminé mi café, le di las gracias y me fui. Ya en el auto, abrí las notas de mi celular y escribí. Mamá mintió directamente. Me miró a los ojos. Sin dudar. Me quedé ahí un rato pensando en un recuerdo que jamás había podido olvidar. Yo tenía 8 años, sentada sobre las piernas de Linda en la mecedora de la sala. Le pregunté por qué no tenía hermanos ni hermanas. Todos mis amigos en la escuela tenían hermanos. Yo quería uno. Ella me acomodó el cabello y dijo, Dios solo nos dio a ti, corazón. Le creí entonces. Y le seguí creyendo durante 28 años más. Guardé la nota y regresé a casa. 2 días después fui a ver a mi padre. Robert estaba en el garaje fingiendo organizar herramientas. Hacía eso cuando estaba nervioso. Acomodaba llaves por tamaño, alineaba brocas, limpiaba cosas que ya estaban limpias. Ya lo había visto hacerlo antes de fiestas familiares, citas médicas o cualquier cosa que no quería enfrentar. Hola, papá. Levantó la vista. Hola, pequeña. ¿Qué te trae por aquí? Me apoyé en la mesa de trabajo y empecé con charla casual. El clima, el preescolar de Lily, y luego dije con naturalidad. ¿Recuerdas esos kits de ADN que Paige regaló? Mark y yo por fin vimos los resultados. Su mano se quedó congelada sobre una llave de tubo. Esas cosas son basura, dijo. Tu abuela tiene razón. Yo ni siquiera había mencionado a mi abuela. Silencio. Dejó la herramienta y tomó otra. Solo digo, todo el mundo sabe que esas compañías se equivocan. Vi cómo le temblaba la mano alrededor del metal. Claro, papá, dije. Seguro no es nada. Me fui sin presionarlo más. No necesitaba una confesión. La llave de tubo ya me la había dado. En casa abrí una carpeta en mi laptop llamada Auditoría. Dentro había subcarpetas, resultados de ADN, reportes de genealogía forense, registros hospitalarios y una hoja de cálculo que había empezado 3 semanas antes. Columna A, miembro de la familia. Columna B, ¿saben sobre el N? Columna C, evidencia. Marta, confirmado. Nota hospitalaria firmada con su letra. Linda, confirmado. Mintió directamente al preguntarle. Robert, confirmado. Desvió el tema antes de escuchar la pregunta completa. 3 personas. 3 décadas. Un solo secreto. Cerré la laptop y subí a ver dormir a Lily. Tenía el pulgar en la boca y la cobija enredada entre las piernas. 4 años, la misma edad que yo tenía cuando dejé de preguntar por hermanos. Paige me llamó el jueves siguiente. Ya había confirmado lo que el ADN sugería. El tío Dean no era su padre biológico. La tía Tina había tenido una aventura con un amigo de la familia en 1994, y Paige era el resultado. Sus padres seguían técnicamente casados, pero Tina se había mudado con su hermana y ya no respondía a las llamadas de Dean. Toda mi identidad es una mentira, dijo Paige llorando. Sé exactamente a qué te refieres, respondí. Hubo una pausa. Entonces Paige dijo algo que cambió toda la situación. El abogado de la herencia llamó ayer a mi papá sobre el testamento de la tía abuela Phyllis. Me enderecé de golpe. ¿Qué pasa con eso? El testamento dice el nieto mayor de la línea Coneggi. Con todos estos resultados de ADN saliendo a la luz, el albacea quiere revisar el árbol genealógico antes de repartir nada. Está pidiendo documentos a todos. La tía abuela Phyllis murió en 2019. Su herencia valía $47,000. El dinero llevaba años detenido mientras la familia discutía implicaciones fiscales. Irónicamente, mi especialidad. Paige, hay algo que necesito decirte. Le conté todo, Lene, la coincidencia de ADN, la genealogista forense, el certificado de nacimiento, el registro hospitalario con 2 bebés, la deuda de apuestas y el acuerdo. Paige guardó silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Es tu gemela? Preguntó al final. Sí. ¿Y si nació antes que yo, antes que todos, entonces ella es la nieta mayor? Otro silencio. Luego Paige dijo lo único que importaba. Estoy contigo. Lo que necesites. No preguntó por qué no le había contado a la familia. No sugirió hablar con Marta ni con Linda. Simplemente se puso a mi lado y ahí se quedó. La doctora Cho me entregó el reporte final el lunes siguiente. Me pidió ir en persona. La carpeta era más gruesa esta vez. La abrió en una página fotocopiada y la giró hacia mí. Este es el formulario de ingreso del Hospital St. Catharines. 14 de marzo de 1985. El documento estaba mecanografiado con anotaciones a mano en tinta azul. Arriba decía: paciente, Linda Coneggi. Hora de ingreso, 14:22. Parto vaginal. Debajo aparecían 2 entradas. Bebé niña Coneggi A, 7 libras 2 onzas. Apgar 8 diagonal 9. Saludable.
Bebé niña con LB, 6 libras 9 onzas. Apgar 7/9. Saludable. Misma madre. Mismo padre. Misma sala de parto. Misma noche. Abajo, escrito a mano por una enfermera. Madre angustiada. Abuela presente. Segunda bebé retirada de la habitación a las 11:47 de la noche por solicitud familiar. Lo leí 3 veces. Segunda bebé retirada de la habitación a las 11:47 de la noche por solicitud familiar. Miré a la doctora. Cho. Ella sostuvo mi mirada sin expresión. Tu madre tenía 20 años, dijo. Dio a luz a gemelas. Una se quedó. La otra fue entregada. La abuela firmó la autorización. Sostuve la copia con ambas manos. El papel todavía estaba caliente por la impresora. La letra era limpia, profesional. Una enfermera haciendo su trabajo, documentando lo que veía. 11:47 de la noche. Después del horario de visitas. Después de que los pasillos quedaron vacíos. Después de que cualquiera que pudiera hacer preguntas se hubiera ido a casa. Esperaron a que el hospital estuviera en silencio, y entonces se llevaron a mi hermana. Doblé el reporte, lo guardé en mi bolso, le di las gracias a la doctora. Cho y regresé a mi auto. Me quedé ahí 20 minutos con el motor apagado. Luego manejé a casa. Entré al garaje y no bajé del coche. El reloj del tablero cambió de 5:12 a 5:13. El auto de Mark estaba estacionado al lado. Escuchaba a Lily a través de la pared viendo caricaturas, algo con animales cantando. Llamé a Mark desde el coche. Necesito decirte algo. Salió al garaje, abrió la puerta del pasajero y se sentó conmigo. Le conté sobre el formulario del hospital, sobre bebé con ella y bebé con LB, sobre la nota de las 11:47, sobre la abuela que firmó la entrega y la madre de 20 años que permitió todo. Mark guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Una gemela? Sí. ¿Y está viva? Vive en Dayton. Es enfermera. La encontré en LinkedIn. Volteó a verme. ¿La encontraste? Lene Briggs. Enfermera registrada. Hospital Saint Vincent's. A 90 millas de aquí. Había abierto su perfil la noche que recibí el primer reporte de la doctora. Cho. La foto estaba clara en LinkedIn. Uniforme azul marino, gafete, sonrisa profesional, y era como verme a mí misma. Los mismos pómulos. La misma sonrisa ligeramente torcida. La misma forma de inclinar la cabeza apenas hacia la izquierda. Y entonces lloré por primera vez desde que empezó todo. No solo por tristeza. También por furia. Porque mi madre me vio todos los días de mi vida y jamás dijo, «Tienes una hermana gemela». Porque mi abuela guardó una fotografía de las dos en un joyero cerrado con llave y la observó durante años sin decir una sola palabra. Lene había intentado encontrar a su familia biológica a los 25 años. Registros sellados. Contrató a un investigador privado a los 30. No encontró nada porque para entonces Linda ya había retirado el expediente del condado. Me rendí a los 32, dijo Lene. Pensé que simplemente no querían ser encontrados. ¿No te olvidaron?, le dije. Te borraron. La línea quedó en silencio. Entonces Lene dijo. June me dijo algo cuando estaba muriendo. Me dijo, fuiste el mejor regalo que recibimos. Siempre me pregunté qué quiso decir con regalo. Acordamos vernos el sábado en un diner de Springfield, a mitad de camino entre las dos. El restaurante estaba a 45 millas de cada una. Lo escogí porque era territorio neutral. Aunque, sinceramente, ya no existía terreno neutral en nada de esto. El diner se llamaba Parkview y llevaba ahí desde los años 70. Asientos de vinilo, menús laminados y café con sabor a que llevaba servido desde el martes. Llegué a las 9:50. Me senté en un bus de la esquina, envolví la taza con ambas manos y esperé. A las 10:03 se abrió la puerta. Era de mi misma estatura. El mismo cabello rubio oscuro, aunque el suyo más largo. La misma postura, hombros rectos, barbilla firme, la forma de pararse de una mujer que pasa 12 horas al día de pie y aprendió a cargar peso sin doblarse. Llevaba jeans y un suéter gris. Miró el lugar igual que yo reviso una hoja de cálculo, rápido, metódico, buscando lo que no encaja. Y entonces me vio. Nos quedamos mirando durante 5 segundos completos. Ella se acomodó el cabello detrás de la oreja izquierda. Yo hago eso. Siempre lo he hecho. Bueno, dijo Lene. Creo que aquí no hacía falta prueba de ADN. Nos reímos. Luego lloramos. Luego volvimos a reír. La mesera nos trajo servilletas extras sin que se las pidiéramos. Lene me enseñó fotos en su teléfono. Su infancia en Dayton. La escuela de enfermería. Su departamento, pequeño y ordenado, con plantas en todas las ventanas. Era soltera, sin hijos. Yo le enseñé una foto de Lily.
Lene tocó la pantalla con la punta de los dedos. Tiene nuestra nariz, dijo. Hablamos de la familia Briggs. Harold había sido un hombre callado que construía casitas para pájaros en el garaje. June hacía pan de plátano todos los domingos. Amaron a Lene completamente y sin reservas. Pero ellos sabían, dijo Lene. Sabían que yo tenía una gemela. June me dijo a los 18 que era adoptada, pero solo explicó que mis padres biológicos eran muy jóvenes y no podían quedarse conmigo. Eso fue todo. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Sus dedos tenían exactamente el mismo largo que los míos. Lene me contó su lado de la historia y fue peor de lo que imaginaba. June Briggs le reveló a los 18 años que era adoptada. La versión que le dieron fue sencilla. Tus padres biológicos eran muy jóvenes y no podían cuidarte. Querían que tuvieras una buena vida. Limpio. Simple. Una historia diseñada para proteger a todos, excepto a la persona de la que hablaba. A los 25, Lene intentó encontrar a sus padres biológicos. Hizo solicitudes en el condado. Registros sellados. Contactó agencias y registros de adopción. Nada. Contrató a un investigador privado cuando cumplió 30. Pasó 2 meses buscando y no encontró nada porque no había nada que encontrar. Linda había entrado a la oficina del condado en 2008 y retirado el archivo. El único papel que podía llevar a Lene de regreso a casa desapareció 4 años antes de que empezara a buscar. Me rendí a los 32, dijo Lene. Pensé que tal vez tenían sus razones. Tal vez no querían conocerme. Ella ya se había hecho una prueba de ADN años antes. No apareció ninguna coincidencia cercana porque los Connelly aún no se hacían pruebas. Fue hasta que Paige repartió 23 kits en la fiesta de aniversario cuando el algoritmo encontró lo que Linda había intentado borrar. Mi mamá destruyó los registros en 2008, le dije. Fue a la oficina del condado y retiró el archivo. Lene dejó lentamente la taza sobre la mesa. Por eso el investigador no encontró nada. Sí. Ella sabía que yo estaba buscando. No sé si sabía que eras tú. Pero sí sabía que algún día alguien podría buscar. Lene miró por la ventana hacia el estacionamiento. Una camioneta acababa de llegar. Bajó una familia. Mamá, papá y 2 niños con el mismo cabello oscuro. No te olvidaron, dije otra vez. Te borraron. Ella asintió una sola vez. Entonces supongo que tendremos que desborrarme. El gaslighting comenzó la misma semana en que conocí a Lene. Alguien de la familia había notado mis ausencias, mis citas de los martes, el hecho de que ya no respondía el chat familiar en menos de 5 minutos como antes. La red de Marta era eficiente. No necesitaba cámaras de vigilancia. Tenía primos que hablaban, tías que escuchaban y una nuera que reportaba todo. Mi madre llamó primero. Su voz estaba cargada de una tristeza ensayada. ¿Qué le estás haciendo a esta familia, Annette? Tu abuela tiene dolores en el pecho por el estrés. El doctor dijo que necesita tranquilidad. Entonces tal vez debería intentar decir la verdad, respondí. Silencio. No sé de qué hablas, dijo Linda. Dejé que el silencio creciera. Luego dije, está bien, mamá. Y colgué. Mi padre escribió al día siguiente. Necesitas detener esta investigación. Vas a destruir todo lo que tus abuelos construyeron. No respondí. Una prima con la que casi no hablaba mandó un mensaje al grupo familiar. Annette, quizá deberíamos dejar dormir a los perros. Ya hemos pasado suficiente con todo esto del ADN. Silencié el chat. Paige me escribía todos los días. Era la única persona de la familia que conocía toda la verdad, y nunca dudó. Mark mantenía todo estable en casa. Hacía la cena, acostaba a Lily cuando yo me quedaba hasta tarde revisando documentos. Nunca me pidió que me apresurara. Nunca me pidió que parara. En una auditoría pasa algo cuando empiezas a encontrar discrepancias reales. El cliente se pone nervioso. Empiezan a llamar más seguido, a ofrecer explicaciones que nadie pidió, a sugerir que quizá los números originales estaban bien después de todo. Se vuelven amables. Luego agresivos. Después mandan abogados. Cuando el cliente entra en pánico, es porque está cerca del problema real. Marta estaba entrando en pánico. La carta de cease and desist llegó un martes. Estaba dirigida a mi casa, lo que significaba que Marta le había dado mi dirección a su abogado. 2 páginas llenas de frases como difusión no autorizada de información médica privada y posible interferencia dañina en relaciones familiares. Me senté en la cocina y la leí 2 veces. Luego me reí. Se la enseñé a Mark. Mi abuela me está amenazando legalmente, dije. Por hablar con mi propia hermana. Mark leyó la carta con la boca entreabierta. ¿De verdad puede hacer esto? No. A la mañana siguiente llamé a una abogada especialista en herencias, recomendada por un socio de mi firma. Revisó la carta en 10 minutos.
Esto no tiene ningún peso legal, dijo. Tus resultados de ADN son tuyos. Tu hermana es una persona, no información protegida. Y si existe una heredera omitida en un fideicomiso familiar, el administrador tiene la obligación legal de incluirla. El abogado de tu abuela debería saber eso. Le di las gracias y colgué. Después abrí la carpeta de auditoría en mi laptop y guardé una copia escaneada de la carta. Una prueba más. No respondí legalmente. No llamé al abogado de Marta. No publiqué nada en el chat familiar. Solo se lo conté a Paige. En cambio, llamé a Lene. Mandaron una carta de amenaza legal, le dije. Lene guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿y eso qué significa? Que tienen miedo. Y cuando la gente manda abogados en lugar de disculpas, es porque saben que están equivocados. Mi abuela tenía 80 años y todavía intentaba controlar la narrativa. Seguía dando órdenes desde la cabecera de la mesa. Seguía cerrando el joyero con llave. Pero el broche ya estaba flojo. Visité al abuelo Earl un miércoles por la tarde. La enfermera me dejó entrar. Estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, con una cobija sobre las piernas, viendo pájaros en el comedero del patio. Ese día estaba lúcido. Me senté junto a él. Permanecimos callados un rato. La enfermera salió a preparar té. Abuelo, yace sobre Lene. Él cerró los ojos. La barbilla le cayó al pecho. Cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos. No negó nada. No se justificó. No buscó excusas. Lo sé, dijo con voz cansada. Sé que ya lo sabes. ¿Quién más lo sabe? Marta. Tu madre. Tu padre. Harold Briggs lo sabía, pero ya murió. June también. Eso es todo. Luego dijo algo más. Tu abuela guarda una foto en su caja. ¿La del mantel? Me incliné hacia adelante. ¿Una foto de qué? De ustedes dos. La noche en que nacieron. Una enfermera la tomó. Marta le dijo que no lo hiciera. La enfermera la tomó de todos modos. Por un instante no pude respirar. La mira todas las noches, dijo Earl. Desde hace 39 años. Lleva la caja al cuarto, la abre, mira la foto de ustedes dos y luego la vuelve a cerrar. Su mano tembló sobre el descansabrazos. Quise decirte la verdad muchas veces, susurró. En cada cumpleaños. Cada vez que venías a hacer impuestos o llevar recetas médicas. Pero ella decía que destruiría a la familia. Se quedó callado un momento. Los pájaros afuera levantaron vuelo del comedero. Tal vez debió destruirla, dijo. Le sostuve la mano hasta que regresó la enfermera con el té. Luego le besé la frente y me fui. Esa misma noche llamé a Lene. Quiero que vengas a la cena familiar este domingo. Hubo una pausa larga. ¿Van a estar todos ahí? ¿Y si lo niegan todo? Preguntó ella. Que lo intenten. Tengo el registro del hospital, el reporte de la genealogista forense, y nuestro abuelo acaba de decirme que existe una fotografía. ¿Una fotografía? En el joyero de Marta. Un polaroid de la noche en que nacimos. Las dos juntas. Lene exhaló lentamente. Annette, ¿estás segura de esto? He pasado 36 años revisando la contabilidad de todos los demás. Ya es hora de auditar a mi propia familia. Le pedí a Paige que se asegurara de que todos asistieran a la cena. Que dijera que era petición de Marta. Eso era suficientemente cierto. Marta quería resolver el tema del fideicomiso y los domingos en su casa eran su forma favorita de imponer reglas. Paige confirmó el viernes. Marta, Earl, Robert, Linda, la tía Carol y 3 primos asistirían. El único ausente sería el tío Dean, en pleno divorcio y viviendo en un departamento temporal. El sábado por la noche preparé una carpeta. Dentro puse el reporte de 23 Sandme, el resumen de la genealogista, el formulario del hospital y la fotocopia con la nota de las 11:47 de la noche, segunda bebé retirada de la habitación por solicitud familiar. Rodeé la nota de la enfermera con tinta roja. No pensaba robar el Polaroid. Pensaba pedirle a Marta que lo mostrara frente a todos. Mark me observó desde la cama mientras acomodaba los documentos. ¿Y si se niega? Entonces le preguntaré por qué guarda una foto de 2 bebés en una caja cerrada con llave que mira todas las noches. No discutió. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana. Lily se metió a nuestra cama a las 3. La abracé y pensé en la gemela que durmió sola su primera noche de vida. Domingo. Casa de Marta. Llegué 15 minutos antes. La casa olía igual que siempre. Carne asada, jabón Murphy Oil y el aroma suave de las bolsitas de lavanda que Marta guardaba en todos los cajones. Mark me dejó y se llevó a Lily por helado. Regresaría más tarde. Marta estaba en la cocina diciéndole a Linda dónde colocar los panés. Robert servía bourbon en el carrito del bar. La tía Carol llegó a las 5:15, callada y con expresión dura.
Los primos fueron llegando poco a poco. Paige fue la última, 6 minutos tarde y con el cabello aún húmedo. Me miró. Yo asentí una vez. Ella respondió igual. Earl estaba al final de la mesa en su silla de ruedas. Cuando entré me miró con algo que ahora reconocía perfectamente: resignación. Él sabía lo que venía. Marta tomó asiento en la cabecera. Todos siéntense. Tengo cosas que decir sobre este asunto del fideicomiso. Me senté. Dejé mi bolsa junto a la silla. Dentro estaba la carpeta. Mi teléfono estaba en el bolsillo del abrigo con el número de Lene abierto. Bastaba un mensaje. Lene estaba estacionada a 2 cuadras, con el motor encendido, esperando. Marta pidió que rezáramos. Dio gracias por 60 años de matrimonio, por una familia que resistía y por la fuerza para soportar las pruebas. Todos bajaron la cabeza. Yo mantuve los ojos abiertos. El joyero seguía sobre la repisa. Mismo lugar. Misma esquina rota. Mismo broche de latón. Había estado ahí toda mi vida. Todas las Navidades. Todos los cumpleaños. Todos los días de Acción de Gracias. Lo había visto 1000 veces sin saber lo que guardaba. Esta noche se abre. Marta aclaró la garganta y se puso de pie. Sostenía una hoja de papel. Sus notas, o tal vez su guión. Con Marta rara vez había diferencia. Esta familia ha sido dañada, dijo. Por esas pruebas de ADN. Por los chismes. Por personas que no saben dejar las cosas en paz. Habló del divorcio de Carol y Dean. De Tina y Gary. Todo por un juego de fiesta, dijo. Hizo una pausa dramática. Marta siempre había sido buena con las pausas. 60 años controlando habitaciones la habían vuelto precisa. Ya hablé con nuestro abogado. El fideicomiso estará protegido. No se aceptará ningún reclamo basado en resultados de una página de saliva en un tubo. Dobó el papel. Y les estoy diciendo, no pidiendo, que eliminen sus cuentas, destruyan cualquier impresión y dejen de compartir la genética de nuestra familia con extraños. Ella me miró. Algunos de ustedes han estado haciendo llamadas a personas que no tienen por qué enterarse de nuestros asuntos. Eso se acaba esta noche. Roberta sintió. Linda apretó los labios. Los primos se movieron incómodos en sus asientos. Yo dejé el tenedor sobre la mesa. Tienes razón, abuela, dije. Las cejas de Marta se levantaron apenas. No esperaba que estuviera de acuerdo con ella. Algunos de nosotros hemos estado ocultándole cosas a la familia, continué. Y tienes razón. Eso también tiene que terminar esta noche. La mesa quedó en silencio. No el silencio cómodo de gente comiendo, sino el silencio de personas que sienten que algo acaba de cambiar en el aire. La sonrisa de Marta se tensó. Sus dedos se aplastaron contra el mantel. Me agaché junto a mi silla y saqué la carpeta de mi bolsa. Era una carpeta Manila Café, sin ninguna marca. La puse frente a mi plato, entre el panecillo y el vaso de agua. Hay algunas cosas que me gustaría compartir con todos ustedes, dije, si no tienen problema. Marta no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Abrí la carpeta. La única cosa que se escuchaba era el zumbido del refrigerador en la cocina. Hace 3 meses recibí mis resultados de ADN, dije. Encontré una coincidencia registrada como hermana completa. Su nombre es Lene Briggs. Puse el primer documento sobre la mesa. El reporte de 23 ANME. Esto muestra un 50% de ADN compartido. Hermana completa. No media hermana, no prima. Completa. El tenedor de Linda chocó contra el plato. Lo recogió sin siquiera mirarlo. Puse el segundo documento junto al primero. Contraté a una genealogista forense. Este es su reporte. Lene Briggs nació el 14 de marzo de 1985 en el Hospital St. Catherine de Columbus. Certificado de nacimiento. Madre, Linda Connelly. Padre, Robert Connelly. Linda se levantó de golpe. ¿Qué estás? ¿Annette? ¿Qué estás haciendo? Siéntate, mamá. Y se sentó. Puse el tercer documento sobre la mesa. Este es el formulario de admisión del hospital. Enumera a 2 bebés, niña Connelly A y niña Connelly B. Leí en voz alta la nota escrita por la enfermera, lenta y claramente. Igual que cuando lees números en una auditoría y necesitas que todos en la sala los escuchen. Segundo bebé retirado de la habitación a las 11:47 de la noche por solicitud de la familia. Nadie se movió. La mano de Robert quedó congelada alrededor de su vaso de bourbon. La boca de la tía Carol estaba abierta. Paige no le quitaba los ojos de encima a Marta. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Marta. La miré. Archivos del hospital. Registros del condado. Aunque tú ya sabías que mamá intentó destruir el expediente del condado en 2008. Hice una pausa. Pero dejó uno. Linda lloraba en silencio, constante. Como alguien que lleva mucho tiempo esperando ese momento.
Robert golpeó la mesa con la palma. Annette, detén esto ahora mismo. No me detuve. Abuela, dije con voz firme. Lo había practicado frente al espejo. Se lo de la fotografía. La cara de Marta cambió. La compostura que había mantenido durante 79 años se quebró como un plato cayendo sobre azulejo. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. El abuelo me lo contó, dije. La Polaroid dentro de tu joyero. 2 bebés. La noche en que nacimos. Earl no tenía derecho, susurró. Enséñasela a todos. La mesa entera quedó inmóvil. Tenedores abajo. Vasos intactos. 14 ojos puestos sobre Marta. Ella no se movió. Me levanté, caminé hacia la repisa de la chimenea y tomé el joyero. La madera de caoba se sentía lisa bajo mis dedos. El broche de latón hizo clic cuando lo abrí. Ni se te ocurra abrir eso, dijo Marta. Su voz tembló por primera vez en toda mi vida. No por autoridad. Por miedo. Llevé la caja hasta la mesa y la puse junto al formulario del hospital. Abrí el seguro. Adentro había 2 anillos de oro, un broche antiguo, una medalla de San Cristóbal y una Polaroid vieja colocada boca abajo sobre terciopelo rojo. La volteé. 2 niñas envueltas en una manta blanca de hospital. Los mismos puñitos diminutos, las mismas caritas arrugadas, el mismo cabello oscuro. En la parte de atrás, una enfermera había escrito con pluma azul. Gemelas con Ellie, 14 de marzo del 85. Levanté la fotografía para que todos la vieran. La tía Carol se cubrió la boca. Las manos de Paige temblaban. Los primos se quedaron congelados. Robert parecía haber olvidado cómo respirar. Le pasé la Polaroid a Carol. Ella se la pasó a Paige. La foto recorrió la mesa en completo silencio. Linda se quebró. Ustedes no entienden, dijo con la voz rota. Yo tenía 20 años. Marta dijo que era la única manera. Le debíamos dinero a la familia Briggs. Su abuelo tenía deudas. Dijo que teníamos que hacerlo. No tenía elección. Cállate, Linda, gritó Marta. Pero la sala ya estaba fuera de control. Las voces explotaron por todas partes. Preguntas. Acusaciones. Primos exigiendo respuestas. Carol señalando a Marta y diciéndole cosas que no voy a repetir. Marta se sentó lentamente. El papel que tenía en la mano, su guión, su plan, terminó arrugado dentro de su puño. Por primera vez en 60 años, había perdido el control de la habitación. Yo seguía de pie al final de la mesa, con las manos a los lados. No había levantado la voz ni una sola vez. Saqué mi teléfono y envié un mensaje. Ahora. 90 segundos después, sonó el timbre. Robert era el más cercano a la puerta. Se levantó por costumbre. Décadas abriendo la puerta cuando Marta lo señalaba. Abrió. Len estaba en el porche. Llevaba una blusa blanca, jeans oscuros y el cabello suelto. Se veía exactamente igual a mí. La misma altura. Los mismos pómulos. La misma sonrisa ligeramente torcida. Si nos hubieran puesto una al lado de la otra, nadie habría necesitado una prueba de ADN, ni registros hospitalarios, ni genealogistas. Solo habrían necesitado ojos. Robert dio un paso hacia atrás. El color desapareció de su cara. Len entró. Miró alrededor del comedor, los documentos esparcidos, el joyero abierto, la Polaroid en el centro de la mesa, el rímel corrido de Linda, la postura rígida de Marta. Ya sabía todo. Venía preparada. Lene miró a Linda. Hola, dijo. Soy Lene. Creo que soy tu hija. Linda hizo un sonido que no parecía humano. Algo roto, atorado, salido de un lugar más profundo que la garganta. Marta agarró el borde de la mesa. Esto no es, tú no puedes simplemente. Sí puedo, dijo Lene. Y aquí estoy. 39 años tarde. Pero aquí estoy. Desde el otro extremo de la mesa se escuchó el rechinar de la silla de ruedas de Earl. Levantó una mano temblorosa. Lene cruzó la habitación, se arrodilló junto a él y tomó su mano entre las suyas. Sus dedos eran delgados, manchados por la edad, temblorosos. Él la miró igual que me había mirado a mí cientos de veces. Con esa expresión que nunca había logrado entender. Ahora sí la entendía. Perdóname, dijo. Lo siento muchísimo. Era la única persona en esa habitación que realmente lo sentía. El caos seguía alrededor nuestro. Los primos hablaban unos sobre otros. Carol exigía saber cuánto tiempo llevaba Marta ocultándolo. Linda lloraba sobre una servilleta. Marta hizo un último intento. Esto no cambia nada, dijo. El fideicomiso es el fideicomiso. Fue creado para esta familia y ella no es. Sí lo es, dije. Mi abogada ya notificó al administrador que existe una descendiente directa no registrada.
Lene tiene exactamente el mismo derecho legal sobre los bienes familiares que cualquiera de nosotros. Marta me miró fijamente. Y la herencia de la tía abuela Phyllis, la que le corresponde al nieto mayor. Hice una pausa. Lene nació en 1985. 4 años antes que yo. Ella es la nieta mayor de la línea Conegui. El color desapareció del rostro de Marta. Movió la boca, pero las palabras tardaron en salir. Hice lo que tenía que hacer, por esta familia. Hiciste lo que te convenía, dije. Por ti misma. Me volteé hacia mi madre. Linda levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas y vi la misma expresión que había visto en la cocina cuando le pregunté si había estado embarazada antes de mí. La misma tristeza ensayada. Mamá, dije, hace 2 meses me miraste a los ojos y me dijiste que yo era tu única hija. Me dijiste eso cuando tenía 8 años. Me lo dijiste toda mi vida. Intentaba protegerte. Te estabas protegiendo tú. Tomé la Polaroid de la mesa y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Esto nos pertenece ahora. Miré a toda la mesa. Mark y yo vamos a alejarnos un tiempo de esta familia. Lene y yo tenemos 39 años que recuperar. Cuando alguno de ustedes esté listo para decir toda la verdad, saben dónde encontrarme. Caminé hacia la puerta. Lene ya me estaba esperando. Salimos juntas. La puerta se cerró detrás de nosotras.